El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió sobre los riesgos para los llamados amigos de Putin en el desfile en Moscú el 9 de mayo. Kiev no dará garantías de seguridad a los representantes de estados extranjeros que viajen a Moscú para el desfile en honor al 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Así lo declaró Zelensky, señalando que Rusia misma puede tomar diversas medidas que pondrán en peligro a los invitados. Además, Zelensky respondió que no tiene intención de aceptar el alto el fuego de 3 días que propuso Putin. En cambio dice: propongo que declaremos de inmediato un cese total del fuego por 30 días. No hay que jugar con estos altos el fuego temporales. Putin teme que algo pueda volar o llegar durante el desfile en Moscú. Es interesante que en el Kremlin ya estén entrando en pánico. Ahí Mashka Zaharova, Peskov, Medvedev ya salieron, gritan que Zelensky es el principal nazi, un terrorista internacional. ¿Cómo es posible que no haya aceptado la tregua, que no entienda que Putin tiene miedo de hacer el desfile en Moscú si no hay tregua? Y ya, por supuesto, empiezan a llover nuevas amenazas. Medvedev, por ejemplo, dice que sí, Dios no lo quiera, Ucrania ataca a Rusia el 9 de mayo. No es un hecho que Kiev siquiera despierte el 10 de mayo, pero es significativo lo que ahora está volando sobre Rusia. Por ejemplo, en Novorossiysk se declaró estado de emergencia después de un ataque de drones ucranianos. Pero en Europa algunos ya empezaron a entender que probablemente vale la pena cancelar las visitas a Moscú para el 9 de mayo. Y por ejemplo, Fico y Buttigieg, quienes planeaban una visita para el 9 de mayo a Putin. Así de repente, de pronto se enfermaron. Obuchit, de hecho, fue hospitalizado y dicen que, bueno, no se sabe cuándo se recuperará. Bueno, sospecho que será el 10 o el 11 de mayo, de repente estará completamente sano. Bueno, y otro punto que quiero destacar en este episodio es que las Fuerzas Armadas de Ucrania se unirán al desfile en el Reino Unido con motivo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 3 de mayo, hablaremos de todo en orden. Y así como declaró hoy Vladimir Zelensky, Kiev no dará ninguna garantía de seguridad a los representantes de estados extranjeros que viajen a Moscú para el desfile del 9 de mayo. Como él declaró, cito: no podemos asumir la responsabilidad por lo que sucede en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les proporcionan seguridad, por lo tanto, nosotros no les daremos ninguna garantía. Porque no sabemos qué hará Rusia en esas fechas. Ella puede, de su lado, digamos, hacer diferentes cosas, incendios, explosiones y así sucesivamente, y luego culparnos a nosotros por eso. Zelensky ya le encargó al jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sebe, informar a la comunidad internacional que Kiev no recomienda que viajen a Rusia por motivos de seguridad. A continuación cito: y si lo hacen, no nos pregunten, es su decisión personal. Y según sus palabras, Kiev no tiene intención de crear para el dictador Putin un ambiente favorable para salir del aislamiento y no garantizará la seguridad de los amigos o socios de Putin que vengan al desfile del 9 de mayo. Aquí, por supuesto, todos salieron de inmediato. En el Kremlin empezaron a lanzar amenazas contra Ucrania y Zelensky. Bueno, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, calificó las palabras de Zelensky como una provocación verbal y declaró: en caso de una provocación real en el día de la victoria, nadie garantiza que en Kiev llegue el 10 de mayo. Toponi. Bueno, solo les recuerdo que este es exactamente el mismo Medvedev que, bueno, ya ni sé cuántas veces, ha convertido a toda Ucrania y Europa en cenizas nucleares. Este es el mismo Medvedev que apenas toma un poco de alcohol, sale y empieza a lanzar amenazas a todo el mundo. Este es el mismo Medvedev que recientemente declaró necesario desnazificar toda Europa. ¿Y de dónde sacaron que nosotros siquiera planeamos atacar a Europa? Rusia dice: no planean atacar a Europa, que todo eso son inventos. Bueno, aquí también se está encendiendo. No es un hecho que en Kiev llegue el 10 de mayo. Este año el Kremlin logró obtener el consentimiento de 20 países para participar en el desfile de la victoria en Moscú. Eso es el doble que en 2024. En particular, al evento en Moscú, bueno, al menos ahora se ha anunciado que podría asistir el presidente de Brasil, Luis I, a la vez el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Medel Díaz-Canel, el presidente de Mongolia, Ujna Juralsu, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tulama, así como el jefe de la Junta Militar de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré. Es interesante que Robert Fico y Aleksandar Vučić no asistirán. Ahora pasaremos a esto. Además, líderes de países de la Comunidad de Estados Independientes podrían visitar el desfile en Moscú.
Estos son Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como los presidentes de la llamada Abjasia Palestina y la República Serbia. En general, la composición es bastante representativa. Como mencioné, el primer ministro eslovaco Robert Fico y el presidente serbio Aleksandar Vučić, quienes también planeaban asistir al desfile en Moscú el 9 de mayo, ya le prometieron esto a Putin. De repente enfermaron inesperadamente. Fico canceló su participación en el programa del 1 de mayo. Se informa que el primer ministro eslovaco trabajaría un turno nocturno simbólico en una panadería local. Nitra pronunciar un discurso en las celebraciones en Liptovský Mikuláš, así como participar en la colocación del tradicional árbol de mayo en el pueblo de Velký Salucha. La oficina del primer ministro no menciona oficialmente la razón, pero hace 2 semanas Fico admitió que su salud había empeorado. Y como él mismo declaró, queridos amigos, una herida recibida como resultado de un atentado. Eso fue hace un año, el 15 de mayo de 2024, cuando le dispararon. Últimamente esta lesión me ha hecho sufrir, obligándome a cancelar algunas actividades. Me disculpo con todos los afectados por esto. Vučić volvió a enfermarse repentinamente durante sus visitas a Estados Unidos. El 2 de mayo el político decidió regresar a Serbia desde Florida. Canceló las reuniones principales por las que había volado a Estados Unidos. En Florida, Vučić logró mantener conversaciones con la congresista Claudia Tenney, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, el exgobernador del estado de Illinois, Rod Blagojevich, y empresarios serbios de Estados Unidos. Además, esperaba reunirse con Donald Trump, pero regresó a casa después de consultar con los médicos. No se informa exactamente qué sucedió con la salud del presidente de Serbia, pero más tarde apareció la noticia de que Vučić fue hospitalizado en la Academia Médico-Militar de Belgrado. Ambos declararon que se sintieron muy mal y se enfermaron gravemente. Es una pena que no podamos ir al desfile del 9 de mayo con el dictador Putin. Pero lo que sí se puede afirmar con certeza es que Putin está en pánico. Por eso declaró la llamada tregua precisamente para el periodo del desfile en Moscú. Porque tiene mucho miedo de que algo pueda pasar ese día y que el desfile, por decirlo suavemente, se vea arruinado. Y tiene miedo, probablemente no sin razón, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas de Defensa de Ucrania, continúan atacando ciudades rusas donde se encuentran instalaciones militares rusas. Pero, además, ahora les voy a contar sobre Novorossiysk, donde se declaró el estado de emergencia después de un ataque de drones ucranianos. Y luego les contaré que por primera vez en la historia, por primera vez en el mundo, hoy un dron naval ucraniano derribó, se puede decir un bombardero ruso de última generación. Aquí vamos a hablar de todo en orden. La noche del sábado 3 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron un gran ataque con drones aéreos y navales contra regiones rusas. En Novorossiysk, 5 personas, incluyendo 2 niños, resultaron heridas tras el impacto de drones en 3 edificios residenciales de varios pisos. En la ciudad, las autoridades implementaron un régimen de emergencia. Este es el mensaje completo del alcalde de la ciudad, Andrei Kravchenko. Es curioso que su apellido termine en NKO. Las Fuerzas Armadas también atacaron la región de Rostov. Drones nuevamente, según la información del gobernador Yuri Slyusar, fueron derribados en Novochaitinsk, Kamensk, Oktyabrski, Ust-Donetsk y en los distritos de Selinsky. Según declaró, la caída de los restos de los drones incendió los techos de 2 casas en el poblado de Tselina. Como alguna vez nos contaron los rusos, ¿y para qué derriban drones sobre casas habitadas? ¿Para qué lo hacen? Para que los restos caigan sobre casas habitadas. Ahí está, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa se informó sobre la destrucción durante la noche de 170 drones ucranianos. 96 de ellos fueron derribados en Crimea, 47 en el Krai de Krasnodar, 9 en la región de Rostov, 8 en las regiones de Briansk y Kursk y 2 en la región de Belgorod. Además, las fuerzas de defensa aérea habrían interceptado 8 misiles de crucero y 3 misiles guiados sobre el Mar Negro, así como 3 misiles guiados Neptuno mediodía. También durante la noche, en las aguas del Mar Negro fueron destruidas 14 lanchas no tripuladas ucranianas. Así lo declaran directamente en el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Pero aquí tenemos un episodio muy interesante al que, por supuesto, vale la pena prestar atención. Porque hoy, por primera vez en la historia, un dron de superficie derribó un avión. Y no cualquier avión, sino, como cuentan los propios rusos, el más moderno Su-30 es un caza polivalente pesado.
En consecuencia, entendemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el agua, atención, desde el agua con la ayuda de un dron marítimo no tripulado, lograron derribar un avión en el cielo. ¿Y con qué lo derribaron? Con un misil R-73, un desarrollo soviético para cazas que ahora han logrado adaptar para lanzarlo desde una plataforma marítima. Y, en consecuencia, este es un momento decisivo, porque aquí ocurrió un caso notable. Cuando derribaron el avión, ambos pilotos lograron eyectarse, pero no se envió ninguna operación de rescate para ayudarlos. Los rusos probablemente temían que incluso los helicópteros de rescate para los pilotos serían derribados. Por eso, al final, a los pilotos simplemente los recogió un carguero que se encontraba en el lugar donde amerizaron. El panorama de la guerra está cambiando ante nuestros ojos y Putin, sin duda, le teme mucho a todo esto. Y al final agregaré sobre los desfiles dedicados al Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Unirse a tal desfile en el Reino Unido significa: el lunes 6 de mayo los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania participarán en un gran desfile militar en Londres con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria en Europa, que conmemora el fin de las hostilidades en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los militares ucranianos marcharán junto a cerca de 1000 soldados británicos, caballería y bandas militares como símbolo del apoyo global a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. Como declaró John Gill, ministro de Defensa del Reino Unido, y cito, en medio de la primera gran guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial: es apropiado que las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ahora están luchando en la primera línea de la libertad, estén representadas en el evento del lunes. Por eso, lo que sucederá en el Reino Unido el 8 de mayo se puede llamar, después de todo, el Día de la Victoria, el desfile de la victoria de una persona adecuada, de un organismo sano. Por eso, lo que pasará en el Reino Unido el 8 de marzo se puede llamar el desfile de una persona sana. Pero lo que sucederá en Moscú el 9 de mayo es simplemente otra histeria triunfalista que el Kremlin utiliza para la propaganda y para manipular a la sociedad rusa. En esto pongo puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y deja un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.